como anunciamos al inicio de Tribuna, Paraguay exporta esta experiencia en materia de protección de periodistas. Bueno, fue uno de los grandes destaques en nuestro país no hace mucho. La Secretaría de Información, la Cancillería Nacional, conjuntamente con la UNESCO, emitía esta declaración y este proyecto de protección a periodistas. Gloria, imagínate, bueno, ya vamos a estar viendo lo que fue esta presentación, este compartir de esta experiencia que podrá parecer un proyecto más, Gloria, pero qué importante es que Paraguay sea el ejemplo en ese sentido. Y sobre todo también siempre hablamos de que vienen los expertos a comentarnos sus experiencias y cómo hay en algunos puntos específicamente que Paraguay está creciendo y lleva su experiencia a otros países. Qué bueno en el sentido de que estamos haciendo bien las cosas porque los organismos internacionales por lo general no es de generosidad, sino hacen todo un análisis de proceso y que sean proyectos que realmente sirven al país y también pueden ayudar a la región. O sea, en otras palabras, no se va a meter si es que la cosa no es buena. Totalmente. Conclusión. Bueno, Edward Bogado, director general de Educación para el Bienestar de la SICON y también punto focal de la UNESCO. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, César. Gracias, Gloria. Y un saludo a la audiencia. Bueno, y hace mucho tiempo, Edward Bogado en la universidad, cuando era profesor nuestro, ya hablaba de lo que era el derecho a la información y estamos hablando de cosas que tienen que ver con eso también, Edward, esta experiencia. Sí. El proceso fue creciendo. Hace 30 años creíamos que era una utopía acceder a los datos de la función pública, que el acceso a la información y la transparencia eran una utopía, pero hoy es una realidad y cada vez mejor porque en el país hoy en día se vive un Estado de Derecho pleno y eso hace que podamos trabajar en forma interinstitucional todos los poderes del Estado. En base a eso, la UNESCO creyó importante la participación de Paraguay en un taller de validación de documentos que nos van a llevar a tratar de generar el mejor marco de prevención de seguridad para los periodistas. La cosa está fea, la cosa está muy fea. Hace 3 días falleció el último periodista asesinado en México. También tenemos graves problemas en Medio Oriente. Nosotros tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el mundo y tenemos que tener conciencia de que no vale la pena perder ninguna vida por un material o por una cuestión relacionada a una investigación. Es mejor prevenir. Eso no significa que no se investigue ni mucho menos, al contrario, se debe de investigar, pero con todo el protocolo previo a la investigación, todo el protocolo relacionado con la situación de la acción, ¿verdad? Hoy en día existen elementos muy importantes a nivel electromagnético, ¿verdad? Redes, existen chips, existen GPS, existen celulares. Vos no podés ir a meterte en una selva, ¿verdad? Sin haber avisado siquiera a alguien cercano que lo vas a hacer. Vos no podés, en nombre de una investigación, ir a perder la vida parado en una cornisa de un hotel para sacar una foto, ¿verdad? Y existen situaciones de excesivo riesgo que muchas veces el periodista o aquel que produce la información y la noticia no se da cuenta, ¿verdad? Pero está viviendo una situación extrema y resulta que cuando perdemos vidas, más de 127 periodistas en México muertos, ¿verdad? Y a nivel mundial ni qué decir. Entonces, esta es una cuestión seria y hay que tratar. Ya incluso nosotros hemos visto la necesidad de que sea una cátedra en las universidades. Se exija la educación del investigador para que pueda ser prevenido en situaciones de riesgo. Vamos a suponer, por ejemplo, un fotógrafo o un camarógrafo que está detrás del arco de un penal. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el narcotráfico o lo que sea. Pero liga un pelotazo y le revienta el ojo. ¿Y cómo queda? ¿Verdad? Son situaciones extremas que hay que prevenir. Nadie dice que no se haga. Pero para claro, eso existe porque justamente a veces la mejor toma, la mejor entrevista implica un riesgo. Claro, todos quieren tener la mejor foto. Y ese riesgo a veces termina con la vida del comunicador. Exacto. Y lo que se está analizando es que no existe omnipotencia en el ser humano. La omnipotencia es una cuestión mental que basado en la necesidad de ganar ese momento de éxtasis que brinda el éxito periodístico,
te lleva a pisar el vacío y perder una vida. Y sobre todo, ¿verdad? o sea, este trabajo tiene tantas aristas, hasta en lo personal, hasta nuestros egos, ¿no? Por supuesto. No hay periodista o sea, no hay profesión, una de las profesiones con mayor ego es el del periodismo. Conste que podés decir también medicina, abogado, etcétera, pero con una característica y sobre todo hablando de nuestra experiencia, en el cual el narcotráfico ha llevado vidas, más allá también de la dictadura que también ha llevado vidas de periodistas. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se hace de articular la empresa, los medios de comunicación, el Estado como tal y también uno mismo como profesional? Sí, por supuesto. Excelente pregunta. La verdad que llegamos a la conclusión de que todos somos responsables. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Hay una cadena de responsabilidades donde la empresa tiene que tener cierto nivel de cobertura, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Tiene que tener un protocolo de prevención. No es que le envías nomás a cubrir un suceso en la frontera y te viene muerto, ¿verdad? No. También tenemos que tener un protocolo personal de aquella persona que va a entrar en situación de riesgo y que debe saber a qué se va a tener. Por ejemplo, en algunas zonas donde hay balaceras, ¿verdad? Los reporteros y los periodistas tienen que tener casco, chaleco antibalas, ¿verdad? Y de ser posible tienen que tener un kit de seguridad por si le pasa algo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que acordamos, verdad? Nosotros acordamos una hoja de ruta para mejorar los mecanismos, sobre todo en el reporte. ¿Qué es lo que aportó Paraguay? Paraguay aportó un modelo muy sencillo y muy simple basado en una mesa interinstitucional en donde todos los poderes tienen su jurisdicción y su plano de acción. Pero en torno a un mecanismo de WhatsApp surge una denuncia y automáticamente todos nos convertimos en custodios de ese proceso y le empezamos a exigir a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, incluso gracias a este proceso nacional, la Policía Nacional sacó un protocolo de seguridad para periodistas, ¿verdad? Y nosotros en la SICON desde el año pasado ya admitimos el protocolo de seguridad de la UNESCO como un protocolo para todos los periodistas de los medios del Estado. O sea, acá no hay vos tuviste la culpa, vos sos responsable, no. Acá somos todos responsables de la vida de todos. Porque también se juega mucho en el trabajo, es el tema, no sé si hoy es la primicia, pero estar en un lugar, a veces eso también lleva riesgo. Y hay como una presión inherente. Por ahí no te dicen, o sea, no hay un jefe que te diga, un medio que te diga esto, pero vos te sentís como en esa necesidad también porque forma parte del trabajo en sí. Claro. El 31M, por ejemplo, que fue el último suceso nacional, ¿verdad? Creo que 14 reporteros gráficos y camarógrafos recibieron más cascotes que los propios periodistas. O sea, había periodistas que estaban a la distancia, pero aquellos que estaban produciendo la información en ese momento fueron los que estaban como pecho ante los cañones, ¿verdad? Y realmente esas situaciones son muy riesgosas, ¿verdad? La pérdida de un órgano vital no se recompone así porque sí. Ergo, nosotros ahora hicimos esta cuestión en Centroamérica. Ahora vamos a traer a Paraguay un congreso nacional, un seminario en donde todos los periodistas o los que tengan que ver con la producción de informaciones sean inscriptos en un registro, ¿verdad?, preventivo, de manera que se pueda establecer un nivel de prioridad. Luego se los va a capacitar permanentemente para que puedan atenerse a las situaciones de riesgo, que puedan medir los niveles de peligrosidad. Y luego se va a tratar de incluir en las mallas curriculares de las escuelas, de los colegios y también de las universidades, ni qué decir, esta cuestión de la seguridad. Porque hoy en día el celular ha logrado darte el mundo en la mano. Vos tenés cámara, tenés video, sí, tenés audio. Entonces te metes en una situación de riesgo que no te das cuenta. O sea, y puede ser un chico. Como el caso hace unos días, una balacera frente al hospital de clínicas, ¿verdad?, donde resultaron heridos 2 policías. Un chico que iba paseando al perro tenía el celular y se convirtió en cronista de la noticia y entre los disparos él prácticamente se salvó. Imagínate si recibía un tiro, ¿verdad? Te estamos hablando de un chico de 11 años, ¿verdad? Entonces, cualquiera hoy en día está expuesto a ese tipo de situaciones. Bueno, y justamente es ahí donde a veces se meten en problemas, ¿verdad? Así como aquella señora en el Perú prefirió filmar una avalancha
poniendo en riesgo su vida y terminó muriendo, ¿verdad? El tema de querer tener algo que contar posteriormente. Sí. Igual, generalmente se habla a nivel de prensa, los propietarios de medios privados o los periodistas a veces suelen ser bastante críticos con el gobierno. Sin embargo, también habría que ver qué porcentaje de aportes hacen, ¿verdad?, para que estas leyes funcionen. Pero del otro lado, Paraguay, podemos hablar de que es uno de los países más avanzados en esta materia de protección actualmente. Sí, incluso yo quiero mostrar este material, ¿verdad? Que se trata del CIMORE, ¿verdad? Es un sistema de monitoreo de resultados que Paraguay está exportando, ¿verdad? ¿Por qué digo que está exportando? Porque ya está trabajando con Chile, con Uruguay, con Guatemala, con Honduras y próximamente con otros países. ¿Y qué es lo que hace este material, verdad? Este material recuerda qué resultados tiene cada sector, que es lo que vos preguntaste recién. ¿Qué responsabilidades tiene cada sector? Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer con el CIMORE, verdad? Nosotros vamos a adaptar este mecanismo de monitoreo de resultados a la mesa interinstitucional de periodistas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el periodista sepa también lo que necesita, ¿verdad? Qué tipo de seguridad es la que tiene que llevar, es la que tiene que tener, qué tipo de seguro, qué pasa con el post. Tuvo un accidente y viene la etapa de resiliencia, ¿verdad? La familia sufre, los hijos sufren, todos los que le rodean están sufriendo. Entonces, no solamente se remite a prevenir, sino se remite a tratar de evitar una muerte o la pérdida de miembros de estos que están relacionados a la noticia, sino que también viene un post en donde la sociedad se hace responsable en forma interinstitucional de todo el tema. El hecho de que la sociedad civil le eche la culpa al Estado es una cuestión natural, ¿verdad? Solamente el 15% de la población es la que entiende que el Estado más o menos está para solucionar un porcentaje determinado de los problemas, pero los Estados generalmente no solucionan todos los problemas. Y aparte son procesos quinquenales que algunos comienzan y no terminan, ¿verdad? Porque el que viene cree que se hizo todo mal, entonces resulta que cambia todo otra vez. Entonces van cambiando. Y el que viene cree que... Y el que viene cree otra vez que es por primera vez en la historia se realizó. Conte que es una cuestión... Un discurso repetitivo, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros ya nos adelantamos a eso y ya instalamos la Agenda 2030. La Agenda 2030 sobre los objetivos del desarrollo, ¿verdad? Y vamos a trabajar exclusivamente sobre esta cuestión relacionada a acceso a la información pública, transparencia, seguridad de periodistas, y vamos a tratar de que el CIMORE sea una herramienta que se use a nivel mundial. Así que nosotros tenemos la mala costumbre de creer que todo lo malo nomás pasa acá. No, nada que ver. Nuestro país es un país que tiene una capacidad increíble, una creatividad, un desarrollo, tiene un tipo de autoestima muy baja, pero que cuando se la deja crecer, no tiene límites. Bueno, escuchaba vos recién, hablamos de una alfombra, o sea, ¿quién va a creer que una ciudad como Pedro Juan Caballero hoy es una ciudad universitaria con 20.000 estudiantes, la mayoría brasileños que optan por esa ciudad y donde el que no sabe cree que eso es puro bala y que es puro delincuencia, el que sabe que es una ciudad maravillosa y bueno, hoy por hoy tiene una fe que mueve multitudes y bueno, eso ahí justamente está el tema del desconocimiento también, Edward. Totalmente, y otra cosa que empezamos a analizar, ¿verdad? Resulta que las nuevas generaciones prefieren, por ejemplo, ir a la red, ¿verdad? Viven de empresas como Netflix o bajan sus propias músicas, entonces prácticamente ya no ven ni no escuchan algunos sectores de la prensa e incluso está surgiendo ahora un nuevo debate que es digno de analizar, que es la prensafobia. O sea, sociedades enteras que no creen en la prensa e incluso la odian. Y eso es muy riesgoso, eso es muy peligroso. Eso es poner en crisis uno de los bastiones más importantes de la verdad a nivel nacional e internacional. ¿Cómo posiciona Paraguay, como última consulta, cómo posiciona Paraguay en este tema de seguridad de periodistas a nivel internacional de tener este proceso iniciado? Nosotros, increíblemente, fuimos muy elogiados, ¿verdad? Primero porque firmamos ese documento a nivel de poderes, un caso notable, ¿verdad? Que va a ser emulado, donde otros países estudian por temporada y pasan los gobiernos y no se firma, ¿verdad? Primer punto. Segundo,
hemos instalado como política pública de comunicación social la necesidad primero de un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Un lenguaje que no discrimine, ¿verdad? Y luego también hemos instalado como política pública que la vida humana es lo más importante, su bienestar y su desarrollo. Por tanto, para nosotros el crecimiento y la salud de este pueblo es lo más importante. Y la autoestima nacional tiene que seguir creciendo porque este país está siendo elogiado. Creen que somos la China de América, creen que somos la joya de Sudamérica. Todo el mundo nos ve como el oro, menos nosotros. Algo tenemos que revisar. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y gracias realmente por habernos representado tan dignamente. Muchas gracias a ustedes. Hablamos así con Eduardo Bogado, director general de Educación para el Bienestar de la Secretaría de Información, sobre esta experiencia. Paraguay exporta experiencia en materia de seguridad para periodistas. Y a propósito de Forex, por el instante estamos hablando con nuestro colega venezolano Gerardo, quien nos estará poniendo al tanto de la situación en Venezuela. Hablábamos hace días atrás sobre la diáspora venezolana con un venezolano que vive en Paraguay. Hoy queremos ver cómo están las cosas allá. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.